Se inicia la partida con el peón del rey, buscando el control central. La evaluación se mantiene equilibrada, indicando un comienzo parejo. Negras imita la jugada de las blancas, disputando el centro y manteniendo el balance dinámico. Una respuesta precisa. Las blancas desarrollan un caballo, preparando la acción central. La posición es sólida, sin cambios significativos. Las negras también desarrollan un caballo, imitando la estrategia de las blancas y manteniendo la igualdad. Un movimiento sólido y preciso. Las blancas adoptan la configuración de la Ruy López, ejerciendo presión sobre el centro de las negras. Se mantiene el balance. Las negras desarrollan el caballo a su casilla natural, defendiendo el peón de y reforzando el centro. La jugada el peón a la casilla de 3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el caballo captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Permitiendo la torre a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el caballo captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Posibilitando el alfil a la casilla E7 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla C5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo de la columna B a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C4 para afianzar el control posicional. Las blancas refuerzan el centro preparando un avance de peón. Esto mantiene la posición sólida. Las negras buscan una configuración fianchetto, un enfoque hipermoderno. La posición permanece estable. Las blancas enrocan corto, priorizando la seguridad del rey. Es un movimiento de desarrollo preciso. Las negras enrocan corto, imitando la medida de seguridad de las blancas. La partida sigue en balance dinámico. Las blancas reposicionan la torre a la columna central. Una jugada sólida que refuerza su potencial activo. Las negras enrocan corto, asegurando a su monarca. La partida continúa en un estado equilibrado. La jugada el alfil a la casilla G5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo de la columna B a la casilla D2. Posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la torre a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H6 para afianzar el control posicional. Las negras desafían al alfil. Una jugada sólida que fuerza la mano de las blancas y mantiene el balance. Las blancas retiran el alfil, una jugada sólida que mantiene la igualdad posicional actual. La jugada el alfil a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A6, reclamando un mayor espacio central para sus peones.
dando paso a el alfil a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla H7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo de la columna B a la casilla D2 para afianzar el control posicional. Las blancas desarrollan el caballo, centralizando sus fuerzas. La posición se mantiene equilibrada. Las negras reposicionan la dama, una jugada sólida que apoya su estructura central. Las blancas maniobran el caballo, una jugada posicional sólida que mantiene el balance. Las negras se preparan para la expansión en el flanco de dama con una jugada sólida que mantiene la igualdad. El alfil de las blancas se mueve a la diagonal larga, manteniendo presión táctica. La posición está igualada. La jugada el caballo a la casilla D4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla H5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla H8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla C2 para afianzar el control posicional. Las blancas capturan el caballo, solidificando su presencia central y manteniendo una ligera ventaja. Las negras recapturan con el alfil, una jugada sólida que mantiene la estructura de peones pero cede el control central. La jugada la dama a la casilla C1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla D4, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla C7, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla B8 para afianzar el control posicional. Las negras recapturan el peón central, una jugada sólida que abre líneas e iguala la estructura de peones. Las blancas capturan el peón en un sólido golpe táctico que gana material. Las negras reposicionan la dama, una sólida jugada defensiva que mantiene el balance material. La jugada la dama a la casilla B6 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama captura en la casilla D7, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el caballo captura en la casilla D7, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla B3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna F a la casilla E8 para afianzar el control posicional. Las negras activan el caballo, una jugada sólida que presiona a las blancas y mejora su posición. La jugada el peón a la casilla B3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo de la fila 1 a la casilla D2,
posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla E5, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla B5 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla C6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la torre de la columna A la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D4, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla A6, debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas recapturan el alfil, una jugada sólida que simplifica la posición y mejora la actividad de las piezas. La jugada el alfil captura en la casilla D3 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla E5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre de la columna E a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla F1, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas desarrollan la torre a la columna abierta, ejerciendo presión, una sólida jugada posicional. La jugada el caballo a la casilla E5 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F1, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla F1, de un intercambio favorable, permitiendo la torre de la columna F a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Las blancas avanzan, una jugada sólida que gana espacio y mejora ligeramente la seguridad del rey. Las negras avanzan, un intento sólido de ganar espacio en el flanco de dama, pero no aborda la iniciativa de las blancas. Las blancas reposicionan el caballo, una maniobra sólida para controlar casillas centrales clave. Las negras cambian el alfil, una jugada sólida pero pasiva que simplifica y aumenta ligeramente la ventaja de las blancas. Las blancas recapturan con la torre, una jugada sólida que centraliza y mejora su potencia. La jugada la torre a la casilla A6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla C6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna E a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla G3 para afianzar el control posicional. Las blancas activan la dama, una jugada sólida que capitaliza la debilidad de las negras y mantiene la presión. Las negras intentan un movimiento activo de caballo, una respuesta sólida pero insuficiente para contrarrestar la ventaja de las blancas. Las blancas centralizan la dama, una jugada sólida que intensifica la presión y controla casillas clave. Las negras reposicionan la dama, un intento sólido de consolidar pero no puede escapar a la ventaja de las blancas. Las blancas avanzan, una jugada profiláctica sólida que evita que el caballo negro ocupe casillas avanzadas. Las negras reposicionan el caballo, una maniobra defensiva sólida pero que no logra crear contrajuego. Las blancas reposicionan el caballo, una jugada sólida que mejora su colocación y mantiene la ventaja. Las negras reposicionan la torre, un sólido esfuerzo defensivo pero insuficiente contra la posición superior de las blancas. Las blancas cambian el caballo, una jugada sólida que simplifica y retiene una fuerte ventaja posicional. Las negras recapturan con el alfil, una jugada sólida pero pasiva que mantiene la desventaja. La jugada el caballo a la casilla D5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla H2, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna E a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla E6 para afianzar el control posicional. Las negras desarrollan el alfil, una jugada sólida a una buena diagonal, pero la ventaja de las blancas persiste. Las blancas avanzan, una sólida jugada de ataque que crea debilidades en la posición de las negras. La jugada el alfil a la casilla E5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla C6. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre de la columna E a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla F1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla H1 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla F1 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón de la columna F captura en la casilla G6. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla G6, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla F2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla H7 para afianzar el control posicional.
La jugada el peón de la columna G captura en la casilla F5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla D7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la torre de la columna E a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla G6, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla G6, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Las blancas recapturan con el peón, una jugada sólida que fortalece el centro y mantiene una presión decisiva. La jugada el rey a la casilla H7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla C6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con el caballo a la casilla E7 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, dando lugar a la torre captura en la casilla E7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E7, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el rey a la casilla H1 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla F6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, abriendo paso a el alfil a la casilla D4 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla H1 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla E2, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla E2, de un intercambio favorable, posibilitando el alfil a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Las negras reposicionan la torre, una jugada sólida que busca activar sus piezas, pero la ventaja es demasiado grande. La jugada la dama a la casilla H5 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre de la columna E a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla G8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla E8 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla F8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla G8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el caballo a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla G8, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla G8, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla E4 para afianzar el control posicional. Las blancas centralizan la torre, una jugada sólida que mantiene una presión abrumadora y dicta el curso de la partida.
La jugada la dama a la casilla de 8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla C2, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a la torre captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Esto se complementa con el caballo a la casilla F6 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla G4 para afianzar el control posicional. Las blancas avanzan. Una sólida jugada de ataque que crea amenazas inmediatas y asegura una ventaja decisiva. La jugada la torre a la casilla C5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla D7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la torre a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla G8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla G6, debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas mueven la torre, una sólida jugada de ataque que capitaliza los errores de las negras y sella la victoria.